Hola y bienvenido a esta guía completa de Fórmula 1, donde nos embarcaremos en un viaje en el tiempo y exploraremos los inicios del deporte. Reuniendo las piezas de este rompecabezas, comprenderemos la narrativa de su origen, y desvelaremos los personajes que contribuyeron a su nacimiento. Nuestra historia abarca el comienzo del siglo XX y los albores del automovilismo. Una época en la que individuos con un espíritu audaz entrelazado con una sed insaciable de velocidad se congregaban en la vía pública y ponían a prueba sus límites. Uno de esos pioneros atrevidos fue Victor Emery, quien en 1906 aceleró su destreza en las carreras superando las 100 millas por hora, convirtiéndose en el primero en superar esta colosal velocidad en un automóvil. Entre el linaje de su espíritu indomable, poco a poco se fueron sentando las bases de la Fórmula 1. Charles Jarrot fue otro portador de la antorcha pionero, que inició el primer gran premio oficial en suelo francés, la nación que se convertiría en el portador de la antorcha del automovilismo en los años venideros. Estos gigantescos saltos de coraje y avance tecnológico entrelazados sentaron las bases del punto más bajo de la competencia de alta velocidad. La verdadera evolución hacia el deporte que conocemos como Fórmula 1 se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, en una reunión aparentemente discreta en el restaurante Le Boeuf-sur-la-Toile de París en 1946. En medio de los alados, se produjo una conversación progresiva entre los fervientes seguidores del deporte, y al año siguiente se concibió la Federación Internacional del Automóvil, FIA. Cuando la FIA comenzó a tomar forma, impuso el modelo de automovilismo formal y regulado, siendo el marco más importante de estas estructuras el establecimiento del Campeonato Mundial de Pilotos inaugural en 1950. El campeonato redactó un conjunto de pautas estrictas que rodean el corazón del deporte hasta el día de hoy: desafío, precisión y velocidad. Este paso singular y significativo fue el marcador fundamental que hizo girar las ruedas de la entidad deportiva a nivel mundial, soldando a las naciones que actualmente se encuentran en plena recuperación de la agitación de la guerra. El espectáculo de los jets de alto vuelo sobre aletas metálicas, y el poderoso zumbido de los estadios sobrealimentados llenos de V12, actuando momentáneamente como un bálsamo para el dolor del pasado. Nombres sagrados como Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y Mercedes se entretejieron en el tejido del deporte, dando lugar a feroces rivalidades intercontinentales, y la cuna del automovilismo se transformó rápidamente en un animador vibrante de resiliencia y pasión. Cada batalla en la pista trascendía fronteras, y cada victoria marcaba un nuevo capítulo en la historia de las carreras de autos. La tecnología no quedó enana en esta colorida historia de progresión constante. La aerodinámica, la cilindrada del motor, el turbocompresor y la tecnología de los neumáticos eran piezas de ajedrez en un juego intrincadamente ideado. La lucha entre estas ideologías definió épocas en la Fórmula 1, y solidificó su lugar en el cenit de la tecnología del automovilismo. Los coches de carreras monopósticos italianos, soldados con sus espuelas, con motor delantero y ruedas abiertas, fueron alguna vez las chispas atormentadoras de esta titánica búsqueda de velocidad. Pero los británicos, con su culminación de componentes intrincados, sacudieron la parte delantera del mundo de las carreras con el Lotus 25 con motor trasero en 1962. La revolución turbo de las décadas de 1970 y 1980 desató una dinámica completamente nueva de potencia y velocidad, con máquinas como Renault y Ferrari combinando la era tecnológica con bestias poderosas, pero notoriamente difíciles de manejar, que rugían con cifras de CV de 4 dígitos. La tecnología dio otro salto durante la década de 1990 cuando los equipos gravitaron hacia la fabricación de sus propios motores a medida, cuando comenzó el impulso para crear híbridos New Age con la llegada del cambio climático. El año 2002 marcó otro renacimiento mecánico, ya que el deporte adoptó motores V10 por primera vez. La evolución de los autos continuó alineándose con el ritmo relámpago de los avances tecnológicos, y el diseño moderno de los autos de Fórmula 1 se mantiene al día incesantemente. Mientras los motores gruñían y los neumáticos chirriaban, los pilotos trascendieron a titanes modernos, con leyendas como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Alain Prost y Michael Schumacher grabando sus nombres en oro en la lista de campeones del mundo. El deporte siempre ha llamado el peligro, y los incidentes de carreras se han vuelto más conmovedores a medida que el deporte enfrentó sus deficiencias en el pasado, y marcó el comienzo de una era de regulaciones más estrictas y seguras que se centraban en mejorar los parámetros del circuito y la seguridad del vehículo en caso de un percance. A medida que el milenio bajó sus engranajes, trajo consigo una era de audiencias digitales, redes sociales y una batalla continua entre corporaciones por una porción del pastel de patrocinio. Estas piezas del rompecabezas dan forma al crecimiento actual del deporte relacionado con la transmisión y la tecnología. Con su ambicioso plan, la Fórmula 1 pretende seguir creciendo, seguir desafiando y seguir cultivando terreno fresco y fértil para un ecosistema que genera estrellas, ciencia e ingeniería queers y captura la imaginación colectiva de una audiencia mundial. Un montón de abono de épocas, cada una única en su definición, pero similar en su anhelo de traspasar la frontera. Desde el entorno al aire libre de los inicios del deporte, pinta un cuadro de un evento que siempre estuvo en la persecución, siempre buscando y perpetuando el cambio.
narrar historias de resiliencia, espíritu deportivo, tecnología y orientar la dirección de los deportes de motor hacia el progreso. La Fórmula 1, en su esencia innata, es un conglomerado de historias contadas por los pilotos, los directores de equipo, los ingenieros, los coches y las pistas llenas de adrenalina que presenciaron la configuración de esta gloriosa historia. La saga es un proceso continuo de evolución que pinta un camino imperecedero para el futuro. Mientras retrocedemos el tiempo y reflexionamos sobre este viaje, nos maravillamos de los avances que el deporte ha dado desde las polvorientas carreteras de principios del siglo XX hasta los circuitos millonarios de hoy. En medio de estas encantadoras anécdotas surgió un monolito, el rey del automovilismo, la Fórmula 1. El encanto heredable de los motores potentes, los acabados que pican las uñas, y las tecnologías innovadoras han hipnotizado constantemente a los entusiastas de los automóviles en todo el mundo. Mientras el viento corría a través de banderas monocromáticas a cuadros, y las guirnaldas de laurel marchitas escribían sinfonías al final de cada carrera, estos cuentos tomaron ángulos en su interminable búsqueda de velocidad. Cada giro y giro del ciclo de los deportes de motor reveló capítulos emocionantes, mientras la Fórmula 1 continuaba reinventándose, estableciendo puntos de referencia firmes en la conquista de la velocidad suprema, los avances científicos y, lo más importante, alimentando una congregación global de seguidores enérgicos que viven y respiran cada momento de una carrera de Fórmula 1. Aún hoy, la Fórmula 1 es un espectáculo en el mundo del deporte. Galopa incesantemente hacia el futuro, con un impulso insondable, fortalecido por una mezcla de tradición e innovación innovadora, que resume todos los elementos que lo convierten en el capo del automovilismo. Desenreda los hilos que tejen este conmovedor tapiz. No hace falta ser un sabio de la Fórmula 1 para apreciar la audacia en cada cambio de marcha, la furia en un cambio descendente y la resistencia detrás de cada vuelta. Son los capítulos estresantes de un deporte que comenzó con un sueño, y ahora se ha convertido en una faceta inseparable del medio cultural global. A medida que llegamos al final de este viaje exploratorio, nos quedamos con un tesoro escondido de narrativas encantadoras, marinadas en un popurrí de emociones. El inicio, la progresión, el cambio forman juntos el vibrante mosaico que es la historia de la Fórmula 1, una saga tan atemporal como su atractivo. La saga de la Fórmula 1 es un viaje intrépido que traza de manera insolente la ruta de lo ordinario a lo extraordinario, de los pueblos locales a los destinos globales, desde las maravillas mecánicas hasta los activos programados digitalmente. Narra animadamente la historia de la búsqueda inquieta de la humanidad, siempre avanzando y siempre desafiando el status quo. A medida que la búsqueda se intensifica cada día que pasa, la historia vuelve a desviarse de los caminos habituales hacia un territorio inexplorado, donde la fascinante saga de la Fórmula 1 está lista y preparada para escribir un nuevo capítulo, siempre en busca de la combinación perfecta de tradición e innovación. A medida que salimos de esta plataforma histórica de anales de carreras, y miramos la vista desde estas viseras de color negro azabache del presente, sentimos una patada de adrenalina extrañamente familiar pero refrescantemente nueva, la propulsión de una revolución. A la sombra de los potentes motores, dentro de la reconfortante soledad del puesto de conducción, instalado en la precisión de las herramientas, la suave promesa de las fibras de carbono, el ritmo de la Fórmula 1 moderna, tiembla con el enigma del futuro. Un futuro que promete salvaguardar la esencia, donde el mantra de la velocidad unido a la eficiencia del combustible, y la conciencia ambiental se abrazan en completa armonía. Y, en la cabina del futuro, no será solo el motor detrás del conductor el que acelerará, sino también el fervor de la innovación. Las narrativas pioneras del pasado tendrán un extraordinario reinicio de la tecnología, un universo paralelo que está desestabilizando la norma establecida, y redefiniendo los procedimientos en la pista en los deportes automovilísticos más emblemáticos. Al finalizar este emocionante viaje, la gran narrativa que es la Fórmula 1 es tanto una celebración del pasado como una profecía sobre el futuro. Moldeado por los caprichos del tiempo, dirigiendo magistralmente el curso de los avances tecnológicos, y atrayéndonos constantemente con la promesa de una velocidad sin grilletes, genera procesos hacia un futuro próspero. El tapiz del deporte podría cambiar. Los tonos podrían adoptar una tintura de ecología y la cadencia combinada por ecos híbridos. Pero una esencia permanece sin cambios, los latidos del corazón que es la Fórmula 1 siempre resonarán con el espíritu eterno de los hombres y la maquinaria, casados en armonía, en una persecución precipitada hacia el caleidoscopio de posibilidades. El telón llega a su fin, mientras contemplamos la espectacular vista panorámica de la Fórmula 1, un panorama fascinante que abraza la tradición, saluda la innovación y aplaude el espíritu implacable de resiliencia y competencia. Al salir de este viaje, llevamos en nuestros corazones una crónica de los momentos decisivos del deporte de motor más emblemático del planeta, la Fórmula 1.